8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a dirigir en los próximos minutos la mirada hacia la situación de la Franja de Gaza, que sin duda es el tema protagonista de esta mañana, por resituar cómo están las cosas ahora mismo. A la pregunta de qué es lo que ha pasado en las últimas horas, podemos decir muchas cosas y dirigir la mirada hacia diferentes lugares. Pero, en primer lugar, Israel ha seguido con sus ataques en la franja. Les contábamos ahora mismo que, según informan algunas agencias de noticias, habría 24 muertos más esta noche como consecuencia de los ataques de Israel. Israel ha decidido retirar a parte del equipo que estaba participando en las negociaciones de Doha, de Qatar, para buscar un nuevo alto el fuego, porque dice Israel que el grupo terrorista Hamas no quiere entregar a los rehenes israelíes que todavía tiene. Sobre la entrada de ayuda humanitaria, Israel asegura que al menos 93 camiones con esa ayuda entraron ayer en Gaza, pero Naciones Unidas puntualiza que los suministros, que la ayuda humanitaria no ha podido entregarse todavía a la población, o al menos no toda, al menos no una gran parte de la que iban esos 93 camiones. Ante esto, ante el avance militar, ante el bloqueo de la ayuda humanitaria, países como por ejemplo Francia, Reino Unido, Canadá, han elevado la voz estas últimas horas amenazando con sanciones si sigue la ofensiva de Israel. Han emitido un comunicado conjunto que, entre otras cosas, viene a decir esto. También la Unión Europea, varios países de la Unión Europea están apoyando ahora mismo, prácticamente una veintena, la petición de Países Bajos de revisar el acuerdo de asociación entre la Unión e Israel, que es el que establece que ambas partes tienen que respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Reino Unido también ha decidido suspender las negociaciones de acuerdo de libre comercio con Israel. Israel, por cierto, ha respondido esta noche con un comunicado muy duro en el que acusa a Londres de suspender las negociaciones porque tiene una obsesión anti-israelí. Así que ahora mismo vamos a ir acercándonos hasta diferentes lugares en los que hay noticia. Vamos a estar ahora en Bruselas con Enrique Serveto, vamos a estar ahora también con la mirada puesta en Israel con Pilar Cebrián, corresponsal allí, en la zona, en Israel y en la Franja de Gaza. Y está con nosotros también Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional y miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Señor Jiménez Olmos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué lectura hace usted de lo que está sucediendo estas últimas horas en la Franja de Gaza, pero también en los despachos, ¿no? Porque decíamos que lo que sucede en los despachos, lo que se dice y lo que se hace, también es importante. Pues es importante al menos que hayan despertado algunos países. Yo me siento muy orgulloso, y no quiero entrar en polémicas partidistas, de que el presidente del gobierno de España, repito, sin ponerle nombres ni partido político, haya defendido desde el primer momento que esto era una cuestión de humanidad. El asunto de Gaza es una cuestión de humanidad en la que más que presumiblemente, según los tribunales internacionales, se están vulnerando los derechos humanos y se está cometiendo un genocidio. Por lo tanto, a mí me parece, me reconforta, con ser europeo demócrata, que algunos países de la Unión Europea hayan despertado por fin y se vayan a tomar medidas contundentes contra esta actitud que ha tomado el Estado de Israel. ¿Qué margen de influencia cree usted que tiene Europa en este tema? ¿Tiene margen o depende todo de Estados Unidos? Muchísimo. Estados Unidos, digamos, es, por decirlo de alguna manera suave, ha sido el principal colaborador para que esta masacre o genocidio, como lo queramos llamar, se haya sucedido. Desde el primer momento, no solo con el señor Trump, con el señor Biden exactamente igual. O sea, en eso no ha cambiado nada. Quiero decir que, aparte de Estados Unidos, que es la potencia principal que tiene influencia sobre Israel, sí que la Unión Europea puede hacer mucho, porque la Unión Europea, todos juntos, para empezar, es una potencia económica de primer orden, es una potencia política y es una potencia moral. Recordemos que la mayoría de los estados europeos son democráticos. Vamos a ir acercándonos a algunos de los puntos en los que hay noticia y en los que se están decidiendo las cosas. Enrique Serveto, corresponsal de ABC en Bruselas. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que está diciendo ahora mismo Europa sobre este tema, Enrique? Bueno, lo que está diciendo son muchas cosas, porque ya sabes que esto no es un solista, esto es un coro, ¿no? Pero es verdad que es la primera vez que el coro lanza una señal tan rotunda, tan fuerte contra Israel en una situación que obviamente, pues claro, yo reconozco que era muy difícil que ayer el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores pues no tomara esta decisión, a pesar que, te insisto, sigue habiendo países pues que tienen una mayor amistad y un mayor grado de resistencia hacia la política israelí. Ahora, todavía es una cosa bastante suave, o sea, lo que se decidió ayer es que la Comisión Europea revise el acuerdo de asociación. La Comisión Europea pues puede tardar lo que quiera tardar, pero el mensaje está enviado,
la comisión puede, qué sé yo, seguramente será alguna cosa simbólica, ¿no? Pues anular alguna reunión, no lo sé, o sea, sencillamente no lo sé, porque también me da la impresión de que han querido dejarle un poco de tiempo y dice, hombre, a ver si arreglas por lo menos de forma cosmética lo de la situación humanitaria, ¿no? Pero vamos, en principio es una gran novedad que Europa haya dado no diré un golpe sobre la mesa, pero sí un pequeño pitido, ¿no? Estamos en tarjeta amarilla, ¿no? Por hablarlo en términos futbolísticos. A partir de ahora, ¿qué es lo que cabe esperar, Enrique? Pues eso, ese análisis de la comisión, que es un poco, vamos a ver, o sea, preguntarse ahora, dice, vamos a investigar si Israel viola los derechos humanos. Dice, bueno, pues eso es como si, no sé, o sea, como ponerse ahora a decidir que es día 21, ¿no? Pues a discutirlo, o sea, es una cosa bastante evidente. Pero, pues van a hacer un poco el teatro de hacerlo bien, con informes, con disquisiciones, y alguna decisión tendrán que tomar. Por eso decía, a ver si entre tanto pues disminuye la presión humanitaria en la franja de Gaza, y a lo mejor la comisión pues puede hacer una cosa más simbólica que realista. En todo caso, no vamos a llegar a grandes decisiones, a ruptura de relaciones, eso yo creo que se puede descartar, pues porque en Europa hay muchas visiones de cómo debe tratarse este conflicto, y hay muchas opiniones, y es muy divisivo. Es decir, la noticia es que ayer, a pesar de que no estaban de acuerdo todos los países, pero sí había una mayoría suficiente para que, bueno, pues dar este paso de pedir a la Comisión que revise. Dice, bueno, utiliza este artículo 2 del acuerdo de asociación, revisa, dime un informe cómo están las cosas allí, y teniendo en cuenta ese artículo 2, pues toma las decisiones que corresponden en esta situación, ¿no? Os pregunto a los dos, Javier, Enrique, empiezo por ti, Javier, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora este, digamos, recrudecimiento de la ofensiva de Israel, que es verdad que solo se ha detenido en momentos muy puntuales, y por qué ahora entendéis vosotros que este posicionamiento distinto a lo que nos tenía acostumbrados de la Unión Europea? ¿Por qué ahora todo esto? Pues diversos factores, entre otros la opinión pública, que vamos a hacer por algo tan insulso, por llamarlo de alguna manera, como es el Festival de Eurovisión, pues esto ha llegado a mucha gente que no tenía conciencia, unos se ponen a favor, otros en contra, pero ha llegado a la conciencia de la gente, y esto mueve a los políticos. Eso por una parte, y por otra parte porque esto ya es insoportable, o sea, insoportable humanamente ver la de muertes cada día, la de niños que pueden morir de hambre, la de hospitales colapsados, en fin, la hambruna. Todo esto es insoportable ya. Entonces llega un momento en que yo creo que los políticos, pero digo, claro, uno ante la injusticia no puede permanecer neutral, uno puede ser imparcial, como un árbitro de fútbol cuando sale al campo. Pero si alguien da una patada, ya no es neutral, le saca tarjeta amarilla. Hace tiempo que le teníamos que haber sacado tarjeta amarilla o roja a Israel. Europa ha permanecido indiferente. Incluso aquí en España, algo tan sencillo y tan simple, porque lo marca la ley, que no se le pueden vender armas a aquellos países que no respetan los derechos humanos, pues ayer en el Parlamento nos sorprendemos que dos partidos políticos, lo cito, PP y Vox, votan en contra. Bueno, ¿dónde está la humanidad? No lo entiendo. O sea, esto es un poco, hay que decirlo, sin sectarismos. O sea, yo hoy lo he escrito y te lo he mandado el escrito, que espero que lo publiquen en prensa, en que hay que reflexionar sobre la humanidad. Esto ya no es un problema, es un problema de humanidad, de ser humanos. Y entonces, como no están siendo humanos, pues hay que denunciarlo continuamente, desde los foros, con todo el respeto, pero hay que denunciarlo. Enrique. No es decir que no se puede discutir lo que ha dicho Javier, es decir, que es verdad que la situación pues tiene que ser denunciada, eso no cabe duda. Yo creo que de todas maneras que eso no impide que se pueda reconocer que también la existencia de Hamás significa pues una amenaza muy grande para Israel, para su propia existencia, y entonces pues esto, una cosa lleva a la otra, no la justifica obviamente, pero yo no me olvido de que aquí hay dos partes, que la paz y la
la estabilidad en la región sería deseable, pero que tiene que partir también de las dos partes. Es decir, creo que es necesario que la presión que sea legítima y necesaria sobre Israel por las atrocidades que comete caiga también sobre esto Hamás y de las que ellos son responsables también, ¿no? Y no es que hacer que eso sea equivalencia, porque tampoco está en nuestra mano ni de las de la Unión Europea arreglarlo todo, ¿no? Si estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela, pues claro, tampoco respetan los derechos humanos. Pues bueno, pues sigue habiendo un embajador allí, o sea, esto, el hecho de que se denuncie a Israel no impide denunciar también otras atrocidades. Pero estoy de acuerdo que lo que se ha hecho con Israel no solo es justo, sino que es necesario. Permitidme, Enrique, Javier, que nos vayamos precisamente hasta Israel. Está en Tel Aviv Pilar Cebrián, corresponsal allí en Israel y en la Franja de Gaza. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pilar, ¿qué es lo último que ha pasado allí estas últimas horas? En fin, no sé si tenemos alguna actualización, si tienes tú que estás allí en la zona alguna actualización de si ha llegado la ayuda humanitaria, alguna novedad de estas últimas horas de la noche. Ahora mismo son las 9:30 de la mañana, ¿no? Si no me equivoco. Sí, aquí la novedad es que la ayuda humanitaria sigue sin llegar. Es decir, se supone que Israel ha permitido el paso de más de una decena de camiones de ayuda humanitaria, pero lo que están diciendo las organizaciones humanitarias es que esta ayuda no está llegando, o bien por todos los checkpoints que hay dentro de la Franja de Gaza, o por una cuestión de logística, o por los controles de seguridad que hay en la frontera que hace el ejército israelí, pero realmente la ayuda humanitaria no está llegando. Y bueno, ya lo hemos visto, Naciones Unidas está alertando de que pueden morir decenas de miles de personas. Ayer hablé con un periodista dentro de la Franja de Gaza, un periodista gazatí, que dice que la situación es verdaderamente límite. Lo ha estado durante 1 año y medio, pero que ahora es insostenible, y él habla de que pueden llegar a morir 2.000 personas al día. Que hay niños que están en situación de inanición, muchísima gente con enfermedades de todo tipo que no está teniendo acceso a la medicación más básica. O sea, la situación creo que es la más límite que hemos vivido desde que empezó esta masacre. Pilar, ¿cómo se han interpretado en Israel y en el gobierno de Israel estos mensajes que se han lanzado desde Europa, desde la Unión Europea, desde el Reino Unido estas últimas horas? Bueno, aquí Israel vive un poco en su burbuja y van a su aire, ¿no? O sea, aquí ellos siguen pensando que el mundo vive conspirando contra ellos. Aquí los israelíes creen que ellos tienen todo el derecho a arrasar la Franja de Gaza por lo que ocurrió el 7 de octubre y que, bueno, pues que Europa es antisemita, ellos están en su contra. Y luego saben que tienen siempre de su lado a Estados Unidos y que de esta manera no va a ocurrir nada y que toda su economía va a seguir intacta, como ha seguido. Recordemos, es la única guerra en la que yo he estado en la que la economía del país apenas se ha tocado. Una economía fortísima que vive de la alta tecnología, de la industria de defensa y que ni siquiera su moneda se ha resentido, ¿no? Entonces, bueno, ellos aquí en Tel Aviv, pues la vida continúa y la gente sigue, pero en zonas, ayer estuve en Jerusalén, yo vivo en Jaffa, que es un pueblo de mayoría palestina, y allí la gente, pues si te vas al otro lado, la gente está moralmente desangrada. Hay manifestaciones muy pequeñas, porque ni siquiera los palestinos se atreven a expresar su opinión, en la que simplemente pues están ahí con fotografías de los niños que están muriendo, llevan un cartel que pone 18.000 niños muertos en la Franja de Gaza. Y hay ciudadanos israelíes que les increpan, que les llaman terroristas, que les dicen que se vayan de Israel. O sea, quiero decir, la situación está más polarizada que nunca y el tema de la Unión Europea aquí, esta presión que se está empezando a ejercer, que por cierto ya era hora, pues aquí les da igual. O sea, quiero decir, ellos creen que es una conspiración contra ellos. Pilar, termino, que sé que además que tienes mucha faena esta mañana. ¿Lo de Eurovisión es colorín o no es colorín? A mí me parece... ¿Qué realmente de Eurovisión? Todo lo que se ha generado en torno a Eurovisión, el televoto, la polémica, la petición de expulsar a Israel del festival.
Bueno, yo creo que la intención de expulsar a Israel del festival no es más sino un basta ya, quiero decir, estamos hablando, ahora comentabais, ¿no? Un poco bueno, pues que si se le hace presión a Israel también habría que hacerla a Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos hablando de lo mismo. Obvio es que en Venezuela no se respetan los derechos humanos ni los derechos más fundamentales, pero es que aquí no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de que se está bombardeando una zona de la que la gente no puede salir. Estamos hablando de que hay más de 50.000 muertos, de que son niños que mueren cada día, de que se está bombardeando sobre lo bombardeado. O sea, quiero decir, yo no veo de más que un certamen cultural en el que Israel forma parte. Por cierto, recordemos que Israel también está allí porque es quien paga el festival. No sé si habéis visto que lo estaba promocionando. O sea, el sponsor fundamental de este certamen es Moroccan Oil, que es una marca de cosméticos israelíes. O sea, quiero decir que ellos hacen lo que hacen porque tienen de la mano a Estados Unidos y porque realmente es un país económicamente muy potente. Entonces, no está de más que en un certamen se diga, oye, un momento, se está bombardeando a una población, están ahora mismo muriendo 100 personas al día. Quiero decir, no nos olvidemos, o sea, esto está empezando ya a alcanzar unos límites. No se está bombardeando a un grupo armado que es Hamás, como se está diciendo. Se están bombardeando a familias, a niños y a mujeres. Pilar, te dejamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Desde Israel, desde Tel Aviv. Javier, Enrique, ibas a decir, Javier, levantabas la mano por aquí. Sí, yo voy a ser contundente, pero con la ley en la mano. Artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice textualmente que un país podrá ser expulsado de Naciones Unidas cuando incumpla sistemáticamente o frecuentemente las resoluciones de Naciones Unidas. Si vamos y cogemos la lista de resoluciones que Israel ha incumplido, es enorme. Esto se puede comprobar fácilmente. Aquí en la radio no se puede ver, pero yo tengo una PowerPoint a disposición de quien quiera, donde se ven todas las resoluciones que ha incumplido. Ya por ese hecho simplemente, a Israel, a petición de algún miembro del Consejo de Seguridad, podría solicitar que se le expulsara de Naciones Unidas. No se va a hacer, evidentemente, porque aunque lo proponga un país, pues lógicamente, en este caso, Estados Unidos lo vetaría. Eso es una cosa. Luego, con relación a lo que decimos siempre y las comparaciones con Venezuela y tal, las comparaciones se pueden hacer si cogemos Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Derechos Humanos de Naciones Unidas, vemos que hay países que cumplen flagrantemente, van contra los derechos humanos. Por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar, y estos días hemos visto al presidente de Estados Unidos y algunos presidentes más darse abrazos y estar. O sea, para empezar, por ejemplo, la propia Liga Árabe también es responsable en parte de lo que ocurre en Palestina, porque los propios, la Liga Árabe, recordemos que no está ni Irán ni Turquía, los países árabes, ¿qué apoyo le hacen a Palestina? Enrique. No, me estaba acordando de un trabalenguas que me contaron cuando vivía en México, que a cuenta de la famosa frase de Octavio Paz, ¿no? De pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y decían, y pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos, ¿no? El papel de Estados Unidos es fundamental, como decíais, por muchas razones, incluso por las buenas. Yo soy de los que cree que en su primer mandato Trump hizo bien lo de los acuerdos estos de Abraham para tratar de que los árabes y los israelíes se reconozcan mutuamente y que puedan empezar a colaborar y a vivir en paz, porque si van a vivir en la misma región, lo mejor que pueden hacer es cooperar y tratar de entenderse entre ellos, ¿no? Y sin embargo, pues ahora mismo todo eso parece imposible. Sí, sabía desde luego que parece imposible. Oye, Enrique, el propio Trump ahora está mirando para otro lado. Tengo que terminar, así que en 30 segundos. Pero ¿de Eurovisión se está hablando en el Parlamento Europeo o no? Esto es un tema que ha quedado más. No, Eurovisión. Es que Eurovisión, hay que recordar que son una organización privada que gestionan las televisiones públicas de los países europeos. No debería ser una cosa tenida como institución gubernamental. Ajá. Y no se habla de eso. Enrique, un abrazo.
Venga. Muchísimas gracias. Javier, cierro. ¿Hay margen para la esperanza o no hay margen para la esperanza en este momento? Siempre hay margen para la esperanza. Pero la esperanza pasa por lo que, para empezar, está haciendo algunos países de la Unión Europea. Hay que empezar a presionar a Israel para empezar que deje de matar, que deje de cometer un genocidio. Yo ya lo digo públicamente, yo ya no digo que es presunto genocidio, es que es de libro. Yo invito a los que nos escuchan a que se cojan la definición de genocidio por las convenciones de Ginebra. Y es que es de libro lo que está haciendo Israel. Por lo tanto, ya basta de paños calientes y lo que hay que empezar es por eso. Si Estados Unidos, por supuesto que es el primero, no hace nada, lo tenemos perdido. Pero la Unión Europea puede hacer mucho. Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un placer, que vaya muy bien. siempre. Y 38 un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos ya mismo con la tertulia. ¿Sabes qué significa para Zaragoza que BYD abra un concesionario? Que podrás ser el primero en probar lo último en tecnología del número 1 mundial en vehículos enchufables. Descubre nuestra gama BYD con lo último en innovación tecnológica, como la pantalla rotatoria, apertura mediante tecnología NFC, control por voz. Acércate a tu concesionario Automóviles Sánchez, carretera de Logroño 32. Aragón Radio presenta Lo que pasa en el campo. Jueves 22 de mayo, 11 de la mañana, en el Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola 16 de Zaragoza. Jornada para analizar las claves agronómicas y cultivos emergentes y las últimas investigaciones sobre la mejora de adaptación de los cultivos actuales ante el cambio climático. No te lo pierdas. Ven y escucha a los que más saben. Si quieres asistir como público, escríbenos a depuertasalcampo@aragonradio.es. Séptima jornada monográfica Lo que pasa en el campo. Claves agronómicas y cultivos emergentes en Aragón. Jueves 22 de mayo, 11 de la mañana, en el Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola 16 de Zaragoza. Aragón Radio. Lo que pasa en el campo. Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en carretera de Logroño 32. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations, we won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. 9:20 de la mañana, abrimos ya el tiempo de análisis, abrimos ya el tiempo de tertulia. Esta mañana tertulia de periodistas con Mónica Fuentes, Heraldo de Aragón. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, con Isabel Poncela, Agencia EFE. Hola Isabel, muy buenas. Hola, muy buenos días. Y con Eva de Fior, la directora del Grupo La Comarca, a la que ahora saludamos. Está también por ahí Esperanza Sánchez con los mensajes de los oyentes en el 608-578-412. Vamos a recordar, Esperanza, ¿qué le estamos preguntando esta mañana a los oyentes, a nuestros oyentes? Hoy estamos abriendo el debate sobre la educación gratuita de 0 a 3 años. El Gobierno de Aragón ha pedido al Ministerio de Educación que colabore, que ponga fondos para avanzar en este objetivo. Quiere educación que las escuelas infantiles sean gratuitas, ya sean públicas, privadas o concertadas. Pero de momento no hay plazos para que esto sea una realidad mientras no haya financiación suficiente. Defendió ayer la consejera Tomasa Hernández que con esta medida se quiere favorecer la conciliación, se quiere aliviar la carga económica de las familias e incluso se quiere fomentar la natalidad. Así que a raíz de esta información, hoy oyentes les preguntamos en el 608-578-412 no qué les parece esta medida, que nos imaginamos que bien, que las clases de 0 a 3 sean gratuitas, sino que ahora mismo, si son familias, padres, madres de niños o niñas de 0 a 3 años, ¿cuánto les supone actualmente el gasto mensual de llevar a sus hijos a una escuela infantil o a una guardería? ¿Han tenido que renunciar a algo por este motivo? Incluso han tenido dificultades para encontrar plazas en escuelas públicas o concertadas.
¿Cómo resolvieron esa situación? ¿Han llegado a no escolarizar a sus hijos en esta primera etapa por motivos económicos? ¿Qué alternativas han encontrado? Yendo más allá y sobre el fondo de esta medida, ¿hasta qué punto creen que esta educación gratuita podría influir en la decisión de tener más hijos? Por último, ¿les parecería justo que esa gratuidad fuese universal para escuelas públicas, privadas o concertadas? ¿Habría que premiar o primar, mejor dicho, a familias con menos recursos? Les leemos, les escuchamos. 608-578-41. Joder, Esperanza, vaya colección de preguntas. Pues es imposible que hayan apuntado todos los oyentes. Bueno, cada uno tendrá la suya para responder. Venga, 608-578-412. Nos quedaba de saludar, nos quedaba por presentar a Eva de Fior. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos, ¿qué tal está la mañana por Alcañiz? ¿Bien? Pues fenomenal, Venga. muy soleada. Pues ala, hechas ya las presentaciones, podemos arrancar con la tertulia. Bueno, con la tertulia de jefas. La jefa de Municipal del Heraldo, la jefa de la agencia EFE, la jefa de la comarca del Bajo Aragón, tertulia de jefas, la tertulia de jefazas, ya es que esto sería ya fantástico, ¿no, Isabel? Sí. ¿Te parece bien? Sería fantástico, me parece estupendo. ¿Qué os parece, Isabel? Empiezo por ti, este asunto de la escolarización gratuita de 0 a 3 años, ¿cómo de urgente lo veis? ¿Cómo de necesario lo veis? ¿Quién tiene que poner aquí el dinero? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con un modelo solamente a través de lo público, incluyendo también a las guarderías concertadas, a las guarderías privadas, que recuerdo que tienen un problema muy importante, ¿no? Porque es verdad que son generadoras de empleo, que generan mucho empleo, pero que se encuentran con la realidad de que cada vez tienen menos niños, porque cada vez nacen menos niños. Efectivamente, eso es verdad, cada vez nacen menos niños. Hay varias vertientes, se creó un grupo de trabajo, creo que por septiembre o así, para analizar la implantación de este ciclo, la gratuidad de este ciclo de 0 a 3 años. Hay varias vertientes, como os he dicho antes, la vertiente de cuidados, que facilita la conciliación, la vertiente pedagógica también es importante, porque hay muchos estudios que dicen que luego los niños y niñas se adaptan mejor y aprenden mejor a leer, a escribir, las matemáticas, a sumar, este tipo de cosas. Y luego tiene que ver también con la igualdad de oportunidades, ¿no? Que si garantizamos una gratuidad en ese tramo de edad para todo el mundo, pues no habrá diferencias o no tendrá por qué haber diferencias entre la gente que puede pagar ese ciclo y la gente que no lo puede pagar, porque es verdad que hay algunos colegios que ya incluyen el último año, las aulas de 2 años, pero son de manera como muy específica, ¿no? Yo apuesto siempre en los servicios públicos por lo público, valga la redundancia. Es un modelo educativo que garantiza esa igualdad de oportunidades y que, bueno, pues que en el caso de la educación está apoyado por una educación concertada que viene de lo que viene y que ha dado y da el servicio que da, pero yo en este caso creo que tendríamos que aprovechar la oportunidad para que sea una educación pública de verdad, que hay que concertar evidentemente, porque hay muchas guarderías que se llaman ahora, o escuelas infantiles privadas, que dan trabajo a mucha gente y que están implantadas desde hace mucho tiempo y que habría que incorporar, no sé de qué manera, quizá pues con la apertura de aulas en centros públicos, incorporando, no sé, está esa comisión en estudio, pero yo creo que lo fundamental es eso, garantizar la igualdad de oportunidades, y efectivamente es una cuestión de dinero, de presupuestos, pero presupuestar es priorizar. Y los poderes públicos, los gobernantes, tienen la decisión de priorizar determinadas cosas, pues vamos a priorizar la educación en este caso. Mónica. Sí, yo creo que además sería muy conveniente en un país y en una comunidad autónoma con los problemas de natalidad que tenemos ahora mismo. Es posible que tenga algún tipo de incidencia porque, en mi opinión, es clave para la conciliación. Yo, como Isabel, también apuesto siempre por la enseñanza pública, apoyándose la concertada, cofinanciada por el Gobierno de Aragón y también por el Gobierno de España, porque yo creo que esto tiene que ser también un modelo de país, no solamente de autonomía. Entonces, que en todas las autonomías españolas el modelo sea el mismo y que venga también con esa financiación del Estado, porque yo creo que tendría que ser una de las políticas prioritarias, sobre todo por eso, ¿no? Por la posibilidad que dan a las familias de conciliar. Si hay que primar, que se premie a las familias a la hora de conceder las ayudas, a las familias con bajos recursos, y ese se tiene que recurrir a la concertada, que se recurra a la concertada y que se deje abierta la vía de las guarderías privadas para aquellas familias que lo consideren, que lo necesiten y que probablemente sean las que ya están recurriendo a este tipo de centros. Es que al final es un coste que calculaban en unos 750 euros por niño al curso.
O sea, es un gasto que para las familias puede ser elevado. Entonces yo creo que sí sería bueno, porque además es bueno para los niños, es positivo para ellos a la hora de tratar de fomentar, ¿no?, sus capacidades. Entonces yo creo que sí es algo que tendría que estar en la agenda de verdad y en una colaboración estrecha del Gobierno central con las autonomías. Eva. Sí, yo creo que es la principal medida pendiente en materia educativa. Creo que coincidimos todos y no hay ninguna duda en que se debe aplicar por cuestiones que ya han comentado mis compañeras de igualdad y sobre todo de incorporación al mercado laboral a muchas personas que, sobre todo mujeres, a las que les gustaría estar en sus centros de trabajo, pero que no lo hacen porque al final dentro de la familia las cuentas no salen, ¿no? Si tienes que costear 750 o más euros para que tus hijos vayan a la escuela infantil o a la guardería por cada uno de ellos, pues obviamente las cifras son exorbitadas y tenemos a muchísimas personas que están en casa al cuidado de sus hijos, trabajando en esa labor sin poderse incorporar a sus profesiones y dilatando en muchas carreras profesionales, sobre todo por parte de las mujeres. Que sea pública o concertada, yo creo que la combinación es necesaria para que la concertada y la privada lleguen donde la pública no llegue, y más en nuestra comunidad autónoma, donde sabemos que hay muchísimos problemas y necesidades, donde la administración pública hace mucho tiempo que debería haber llegado, pero la realidad se impone y es evidente que no hay recursos suficientes para que llegue a todos los lugares necesarios. No hay fondos y tampoco existe la capacidad burocrática y la flexibilidad necesaria para que tengamos una educación todo lo ágil y con la calidad, desgraciadamente, que nos gustaría, ¿no? Lo utópico sería que de nuestros impuestos puedan salir todos los recursos para que tengamos la mejor escuela posible y que sea igual para todos, pero lamentablemente no es así. Ayer decía Tomás Hernández, el hecho de que haya una prórroga presupuestaria no facilita que puedan salir adelante medidas como estas. Esto evidentemente, Mónica, es un mensaje dirigido a Vox, que es el que, digamos, afeaba al Ejecutivo Autonómico que no haya desarrollado la medida lo suficientemente rápido, ¿no? Luego, ya digo, como comentábamos al principio, el Gobierno de Aragón también mira con este asunto al Gobierno de España y al Ministerio de Educación, al que le pide compromiso presupuestario, al que le pide que aporte también dinero. Sí, es un toquecito a Vox, pero yo creo que esto va bastante más allá. No es cuestión del presupuesto de un año, que es verdad que este año no es el mejor año porque el Gobierno de Aragón tiene prorrogadas las cuentas. Esto es un proyecto más a corto, medio plazo, o sea, no es una cosa de un año para otro. Hay que estudiarlo con muchísimo cuidado, hay que ver qué tipo de instalaciones se pueden utilizar, ¿no? Quizás algunos de esos colegios que ahora están perdiendo aulas se pueden reconvertir para poder ofrecer esta formación de 0 a 3 años. Hay muchísimas fórmulas que ir explorando hasta la hora a la que se pueda tener una dotación presupuestaria que permita llevarlo a cabo. Se supone que tienen que empezar ya prontito a negociar los presupuestos de 2025, entonces quizás sí que podría ser una de las cuestiones que ponga encima de la mesa el Partido Popular, y que estando relacionada además con la natalidad, pues seguro que Vox en este sentido pues es proclive, ¿no?, a tratar de sacarla adelante. Bueno, los servicios públicos tienen que ser dinámicos también, ¿no?, muchas veces, porque el ejemplo de los barrios de nueva creación, sí. Al principio se necesitan muchos colegios de niños pequeños, porque van a vivir allí familias que están empezando a procrear, y esos niños crecen y luego se necesitan más institutos, pero pasa también en la sanidad, ¿no?, en determinadas poblaciones más envejecidas. Entonces es una cuestión también de flexibilidad y de adaptación, y es cierto que hay colegios de primaria que se están quedando sin niños porque esos niños crecen en esos barrios donde vivían, y quizá... Pues, y porque quizás se eligen menos en este proceso, claro, que tenemos ahora de elección de centros, ¿no?, a la hora del nuevo ingreso, pues quizás que se replanteen esos colegios que se piden menos, si hay alguna posibilidad de reconvertirlos, ¿no? Y claro, otro tipo de alternativa. Es una cuestión de adaptación, pero también es una cuestión de personal, y claro, evidentemente si vamos a escolarizar a, no sé si eran 20-tantos mil críos sí, de golpe, pues se necesita personal docente, personal auxiliar. Recordemos que esos niños necesitan pues personal auxiliar por comidas, por cambios de pañales,
nacionales, por etc. Habrá niños que no sabrán andar todavía. Es que es una cuestión complicada. No es lo mismo atender a niños de 2 años que a niños de 12. Cada uno tiene su idiosincrasia. Y luego, eso, el tema de la natalidad. Según el censo de población continua que salió a principios de mayo, ha crecido la población en 1.400 personas, pero de nacionales ha bajado en casi 600. Quiero decir que la gran mayoría de ese incremento poblacional tiene que ver con personas extranjeras que vienen de fuera ya adultas, que no necesitan escuelas, ¿no? Entonces es una cuestión efectivamente de adaptación y sí, yo creo que está previsto la cofinanciación, pero la educación no es una competencia autonómica, insisto, de prioridades, que vamos a dejar trabajar a esa comisión porque, como bien decía Mónica, no es una cosa que se pueda implantar pasado mañana, pero con el ánimo de que es una medida importante para esas 3 cosas: la conciliación, los cuidados y la igualdad de oportunidades. 8:52 de la mañana. Vamos con más cosas. En clave local, en Zaragoza, tenemos que lamentar un nuevo y grave accidente, en este caso entre el tranvía y un patinete. Ayer por la mañana, un hombre de 58 años que circulaba en patinete perdió la pierna después de ser atropellado a la altura de la plaza de San Francisco. Esperanza, vamos a recapitular qué es lo que sabemos de lo que ocurrió ayer. Pues que el accidente sucedió a las 9:15 de la mañana a la altura de la plaza San Francisco, con un tranvía que circulaba en sentido a Parque Goya. Por causas que todavía se desconocen, que se están investigando, un hombre que circulaba en patinete fue arrollado y parte de su cuerpo quedó atrapado debajo de un vagón del tranvía. Testigos que se encontraban allí en el lugar dieron la voz de alarma y pocos minutos después llegaron hasta allí una patrulla de la Policía Nacional y 2 enfermeras. Al intentar sacarlo, se dieron cuenta de que el tranvía le había amputado una pierna y de que le había causado graves heridas en la otra. La situación era muy grave y de hecho este personal tuvo que improvisar hasta 3 torniquetes con cinturones para contener la hemorragia hasta que llegó la ambulancia que trasladó a la víctima al hospital Miguel Servet. De momento parece que este hombre se encuentra fuera de peligro, pero no ha sido posible salvar su pierna. Hay que recordar que el último accidente grave relacionado con el tranvía en Zaragoza, el anterior, sucedió en diciembre. Entonces una niña de 12 años falleció atropellada por el convoy en la parada de Romareda. En fin, voy ahora mismo con vosotras, Mónica, Eva, Isabel, pero permitidme que saludemos a Fernando Navarro, portavoz de Acera Peatonal. Señor Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Javi. En fin, aquí estamos. Muchas cosas que comentar, evidentemente, del suceso ocurrido ayer, aunque una vez más nos lleva a hablar de cómo es la relación entre los distintos agentes que forman parte de la movilidad en la ciudad de Zaragoza, con las particularidades que lógicamente tiene como capital y como ciudad grande. Hay que poner además también muchas cuestiones sobre la mesa, ¿no? El tranvía sigue siendo, pese a todo, uno de los medios que presenta una mayor seguridad y una menor siniestralidad. Es verdad que el ayuntamiento viene implementando algunas medidas para reducir todavía más ese número de accidentes. Es verdad que el último fue especialmente doloroso porque fue el atropello mortal de una niña que, bueno, pues no olvidamos, ¿no? Desde luego. Pero claro, siguen siendo necesarias, ¿no? Da la sensación, no sé si más medidas, más concienciación o más qué. Pues primero mucho ánimo al señor que atropellaron ayer y un recuerdo para los familiares de la niña. Y pues es que Zaragoza tiene un plan de seguridad vial en el que estuvimos dando la paliza a colectivos, asociaciones, etcétera, pero parece que no, como que no se aplica, ¿no? Al final, vale, pues pusieron un tranvía, está bien, está, pero la experiencia va mostrando que requiere de medidas un poco más especiales, que no es lo mismo un cruce de una calle normal que un cruce con un tranvía por el tamaño, por la velocidad, por el peso, por la preferencia semafórica, que nadie más tenemos, salvo el tranvía. Y pues ahora han puesto en la parada de Romareda una señal que indica al tranvía que tiene que llegar a 15 por hora, porque hasta ahora llegaba a 30 por hora, que es como llega a todas las paradas. Entonces la velocidad es fundamental y luego la señalización, la iluminación en los cruces es que no es lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Si hay gente que dice que es un tren, bueno, es un tranvía, pero a lo que se parece es a un tren. Y en los cruces, cuando había un cruce con tren, no digo que haya que poner barreras, pero la señalización era como mucho más llamativa. Entonces, pues tenemos que ir a eso porque la experiencia desgraciadamente nos lo está mostrando. Y lo que también nos está mostrando es que somos muy, muy, muy lentos en reaccionar. Uh-huh. Porque del atropello mortal en Romareda ya hace meses y ahora hay una señal.
Y el colectivo de padres y madres que se pusieron en funcionamiento para reclamarlo por la seguridad de todos los demás niños, pues siguen esperando respuestas del ayuntamiento y acciones. Y no nos puede costar tanto cuando es que la realidad lo muestra de una forma tan evidente, ¿verdad? Ajá. Aparte de que hay que reclamar prudencia a los conductores, a los que llevan patinete, bicicletas, peatones, a todo el mundo, sí, eso sí. Pero al final, el que es con ese bajo índice de siniestralidad y con esa gran capacidad que tiene de movilizar personas, que es el tranvía, pero es que tampoco tiene tantos cruces, o sea, no, tiene una vía y tiene el número de cruces que hay en esa vía, no hay más. No estamos hablando de tomar medidas en 20.000 calles de Zaragoza, en este caso no, pero en la parte del tranvía es que ya está, ¿qué necesitamos más para ver que hay que mejorarlo, pero de verdad? ¿Cuáles serían las... Con urgencia. Señor Navarro, rápidamente, que casi no tenemos tiempo, pero ¿cuáles serían las 2-3 medidas de prevención, de refuerzo de la seguridad que implantarían ustedes desde acera peatonal? Seguro que ya reducir, pero de forma obligatoria, porque al tranvía se le puede hacer fácil, la velocidad en la que llega a las paradas. Porque llega al andén y seguimos entrando a 30. Entonces, eso es que no puede ser. Porque no es lo mismo que les atropella a 30 por hora que le atropella a 10. No tiene nada que ver la gravedad de las lesiones. Y luego la señalización tiene que ser grande, luminosa, llamativa, quizás sonora también. Pero lo que corresponde a la gravedad que puede tener, como estamos viendo, los atropellos. Esas dos medidas no son difíciles. La de la velocidad es muy sencilla. La otra igual lleva un poco más de tiempo, pero hombre, hay que hacerlo muy en serio. Fernando Navarro, acera peatonal, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muy buenos días. ¿Lo compartís? Mónica, empiezo por ti. Sí. El tema de la velocidad, sobre todo, solamente hay que hacer una prueba. Pónganse con un vehículo privado, con un coche en el eje de la Plaza Paraíso hasta Isabel la Católica y miren cuál es la ventaja que le sacaría el tranvía en este trazado. Cuesta muchísimo más llegar con un coche y además los 5 accidentes mortales que se han producido hasta ahora en el tranvía han sido precisamente en ese eje entre la Plaza Paraíso e Isabel la Católica. Entonces yo creo que ese es un eje en el que hay que actuar ya. Sí es verdad que están identificados. La propia alcaldesa Natalia Chueca ha comentado en más de una ocasión que hay que tomar medidas especiales en 3 paradas sobre todo, y serían la de la Romareda, la de la Plaza San Francisco y la de César Augusto, la que está más cerquita del colegio, la que va al cruce con el Coso. Entonces, los puntos están identificados y hasta ahora la única medida efectiva que se ha tomado ha sido en la parada de la Romareda poner señales acústicas. Entonces, yo creo que ya que tenemos ese plan de seguridad vial, como también nos recordaban, que son muchísimos millones, empezar a hacer ya cuáles las medidas que consideren que son más adecuadas. Una de ellas eran en la zona de la Romareda, hablaban de poner una especie de pasos de peatones oblicuos, de tal manera que el peatón siempre tenga que mirar hacia dónde viene el tranvía. Pero fíjate, en donde ocurrió ayer el accidente, decía a los peatones que ya sabían que ese era un punto conflictivo. Entonces hay algunos puntos conflictivos que están identificados, entonces vamos a empezar también por actuar en esos puntos que están identificados y que ya dicen que puede haber algún tipo de colisión, ¿no?, de problema entre el tranvía y otros medios de transporte. En este caso era un carril específico de carril bici, carril para patinetes. Entonces yo creo que hay que empezar a tomar ya algún tipo de medidas. En 30 segundos, Isabel. No, sí, los riesgos están identificados, evidentemente, pongámosle soluciones. Es verdad que tiene que llegar a la velocidad que tiene que llegar, pero también es verdad que tiene una prioridad semafórica por su propia razón de ser, ¿no? Claro. Y que va a la velocidad, que los coches que van paralelos al tranvía por Gran Vía y por Fernando el Católico tienen allí, yo creo que para desincentivar el uso del coche en ese tramo, 18 semáforos rojos que parar, ¿no? Entonces, bueno, pues aplicar las medidas que se han planteado. Ahora seguimos con más cosas, ahora ponemos la mirada en otros temas, son las 9 de la mañana. Así que actualizamos la información que es protagonista a esta hora de la mañana. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hola de nuevo. Al menos 24 personas han muerto por ataques del ejército israelí durante esta madrugada, según ha informado Al Jazeera. La ofensiva de Israel se ha intensificado en las últimas semanas. Además de los muertos por los bombardeos, según la ONU, hay riesgo de que 14.000 bebés mueran en las próximas 48 horas si no entra ya ayuda humanitaria. Es un conflicto que tiene difícil solución, pero que está generando reacciones en las principales potencias mundiales. Reino Unido, Francia y Canadá amenazan con medidas contra Israel si no detienen los ataques. Hoy en Aragón Radio hemos hablado con Javier Jiménez Olmos, doctor en paz y seguridad internacional. Ver la de muertes cada día, la de niños que pueden morir de hambre, la de hospitales colapsados, en fin, la hambruna, todo esto es insoportable ya. Entonces llega un momento en que yo creo que los políticos, pero digo, claro, uno ante la injusticia no puede permanecer neutral, uno puede ser imparcial,
como un árbitro de fútbol cuando sale al campo. Pero si alguien da una patada, ya no es neutral, le saca tarjeta amarilla. Aquí en Aragón, en Zaragoza, hoy se celebra una jornada de innovación sanitaria para conocer los retos del sector. Lucía Peralta. El encuentro será en la Sala de la Corona del edificio Pignate y esta cita va a servir para conocer las últimas innovaciones de la mano de empresas, hospitales y también centros de investigación. Se abordará la colaboración entre diferentes sectores y se presentarán casos reales. Por ejemplo, se dará a conocer la teleecografía telecomandada, tecnología de diagnóstico inmediato mediante 3D con inteligencia artificial, terapeutas virtuales o la monitorización del dolor de forma no invasiva para neonatos. El evento lo abrirá el consejero de Sanidad, José Luis Banca, y el secretario general de la entidad organizadora, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, y su secretario general, como decíamos, Pablo Crespo. En Teruel, más de 700 personas aspiran a conseguir una de las 40 plazas de bomberos convocadas por la Diputación. Eva Lázaro. El proceso ya ha comenzado con las pruebas teóricas que por primera vez se han celebrado fuera de la capital, en Alcañiz. Desde 2019 no se convocaban oposiciones al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que cuenta con parques de bomberos en Teruel, Alcañiz, Calamocha y Montalbán. De las 40 plazas, 12 corresponden al sistema de oposición libre y 28 al concurso de oposición. Quienes superen los 2 exámenes teóricos pasarán a la fase de pruebas físicas y a la vez se están desarrollando otras oposiciones para llevar a cabo procesos de promoción interna entre el Cuerpo de Bomberos de la Diputación para jefe de intervención y oficial. Con estas convocatorias, la institución quiere dar estabilidad al servicio de extinción de incendios y rebajar la tasa de interinidad de todas las categorías. También pendientes a esta hora del Congreso de los Diputados, donde acaba de retomarse el pleno con un cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que está interviniendo en estos momentos. Ha empezado diciendo que lo único que parece funcionar en España es la recaudación de Hacienda. Ha terminado esa intervención de apenas unos segundos del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En estos momentos le responde Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados. A la vivienda, pero también en los recortes que se sufrieron durante la época de la crisis financiera y la respuesta neoliberal, efectivamente al estado del bienestar, por ejemplo, usted siendo presidente de la Xunta de Galicia, o lo que están haciendo muchas comunidades autónomas gobernadas por ustedes, sin aplicar la ley de vivienda para resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es el acceso a la vivienda. Seguiremos pendientes de esa sesión. En Huesca, las consecuencias de la pornografía en los jóvenes, cuyo consumo comienza a edades cada vez más tempranas, se analiza hoy en una jornada formativa. María Ángel Pérez. Un encuentro organizado por la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, dirigido a profesionales como a familias preocupadas por el acceso de menores a contenidos sexuales inapropiados. Durante la sesión, que será impartida por Inés Sábalo, doctora internacional en psicología, se analizarán temas como los efectos que tiene su consumo en el desarrollo sexoafectivo o las diferencias que existen con otros contenidos violentos. El taller podrá realizarse online y de forma presencial a las 6 de la tarde en el Palacio Villahermosa. Ya no quedan entradas para el partido del Real Zaragoza ante el Deportivo de La Coruña. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Ayer por la tarde el conjunto aragonés comunicaba que no quedan localidades a la venta para ese último encuentro en la actual Romareda. Solo van a quedar disponibles aquellas localidades que liberen los abonados y esta cesión estará disponible hasta 2 horas antes del partido. La plantilla entrenó ayer con las ausencias de Lluís López, Tassendique y Dibare, que todo apunta a que serán baja. Por otro lado, la Sociedad Deportiva Huesca regresa hoy a los entrenamientos. El domingo se miden al Cádiz y lo hacen con las bajas de Joaquín Rubén y Jorge Pulido. Y esta tarde balonmano con Tazara Zaragoza juega el primer partido del playoff por el ascenso a División de Honor Plata. Será a las 8:30 en el pabellón Siglo XXI y con entrada gratuita. Eduardo Gálvez es el entrenador. Que vuelva a haber balonmano de categoría de plata en Zaragoza, creo que es algo que todo el mundo quiere, es algo que vamos a disfrutar y tenemos muchas ganas de despedirnos delante de nuestra afición. Reclamamos que vengan a animar a los chicos y sobre todo agradecerles todo el esfuerzo que han hecho durante la temporada y durante la fase y a disfrutar, que sea una fiesta para el balonmano aragonés. Y en la eliminatoria por el ascenso a Primera Federación, el partido de ida entre el Club Deportivo Teruel y el Numancia se disputará este sábado a las 7 de la tarde en Pinilla. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Miércoles con una diferencia clara de temperatura. La mañana ha despertado fresca y en cambio la tarde va a ser de más calor que ayer, entre los 23 y 27 grados. En gran parte de la comunidad donde más va a subir esa temperatura es en la Ribera del Ebro y sobre todo en el sur de Huesca. También con la compañía del cierzo, ese cierzo que cerca del Ebro de hecho no va a dejar de soplar en todo el día
y con algunas nubes que irán llegando, pero básicamente tenues, delgadas, sin lluvias. Esas nubes esta próxima noche sí que se van a hacer más espesas, incluso dejarán alguna lluvia muy poco destacable que rápidamente mañana se irán retirando. De hecho, mañana acabará saliendo bastante el sol y con más cierzo si cabe que hoy. Por tanto, mañana va a volver a bajar ligeramente la temperatura. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Con los apagones y con una corrupción ya generalizada, ¿qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión. Mire, señor Sánchez, ya nada va a ocultar la realidad. Y es que el gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, señor Sánchez. ¿Sabe una cosa? Váyase haciendo a la idea. Todo se sabrá. Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no? Muchas gracias. La intervención de Alberto Núñez Feijóo, del líder de la oposición, del presidente del Partido Popular, que aludía en última instancia a esas informaciones que, por ejemplo, publica el diario El Mundo sobre el papel de Santos Cerdán en algunas conversaciones, por ejemplo, con el Partido Socialista Canario. Responde Pedro Sánchez, vamos a ver qué dice. Y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. En todo caso, señoría, en todo caso. En fin, el ya clásico cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que se empieza hablando de una cosa, se ha empezado hablando de la situación económica, de la realidad social en el país, y al final se acaban tirando los trastos a la cabeza el uno al otro y el otro al uno. Uno no sabe muy bien a veces si escuchan el uno al otro y el otro al uno, pero bueno. Eva. Sí, es un bucle, como dices, ¿no? Lo cierto es que el uno al otro y el otro al uno se acusan de forma recurrente de que, en ambos casos de corrupción, supuesto, tráfico de influencias y un largo etcétera que se debe investigar. En el caso del Partido Socialista y los mensajes y las últimas publicaciones, no se ha realizado ningún ejercicio de transparencia. En el caso del PP del PSOE y la mirada hacia el PP en torno al caso Ayuso, sobre el que también nos falta muchísima información. Menos mal que existen algunos periodistas que van levantando alfombras, y no se habla de lo verdaderamente importante, como bien decías, y las leyes que se deben desarrollar, toda la cuestión relativa a Gaza, a cortar el suministro de venta de armamento a Israel, la nueva ley de extranjería y los temas que verdaderamente preocupan a la gente, ¿no? En estos juegos de palabras en los que se dan titulares que después van a los informativos, pero que no terminan de aterrizar lo que verdaderamente nos ocupa, y temas muy serios, ¿no? En el caso de Israel y el tema de Eurovisión, a mí no me parece una cuestión sobre la que vamos a hacer mofa, ¿no? Y lo comentabais al inicio de la tertulia con los compañeros corresponsales. Que se quiera regular y expulsar a Israel de la competición no es algo baladí, ¿no? Y además puede impactar mucho en la población, que nos guste o no. Ha sido el tema de debate de los últimos días, lo que ha sucedido en Eurovisión y todo lo que trasciende detrás, claro, en cuanto a valores y lo que representa. Esta mañana, evidentemente, como en todas las sesiones de control al gobierno, muchas preguntas, tanto al presidente. Bueno, la pregunta que inicialmente dirigía Alberto Núñez Feijóo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, es si cree Pedro Sánchez que él y su gobierno pueden hacer lo que quieran. A partir de ahí, ahora las intervenciones también de otros grupos, está interviniendo Miriam Nogueras, luego preguntará también Merche Purúa de EH Bildu, y luego las intervenciones y las preguntas también, por ejemplo, para la ministra de Hacienda o para otros ministros, por ejemplo, para la ministra de Ciencia, de Innovación y Universidades. El Partido Popular parece que va a insistir en los escándalos que de un modo más o menos directo están salpicando al gobierno, porque la primera pregunta que se le va a realizar
a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por parte de Elías Bendodo, Grupo Parlamentario Populares, cuándo va a asumir responsabilidad por los escándalos que le rodean, ¿no? Así que el Partido Popular parece que apunta por esa línea. Mónica. Sí, yo creo que antes de que comience cualquier sesión del gobierno podríamos adivinar cuáles van a ser los discursos tanto de Feijóo como de Pedro Sánchez, ¿no? Y eso es un problema grande para este país, porque al final no están debatiendo entre ellos, cada uno va con su discurso, va a atacar al otro por los argumentos que tenga y ya está. Y es un cruce de reproches que a los ciudadanos nos importa entre poco y nada. A los ciudadanos yo creo que lo que nos importa es que tengan unos presupuestos, que sean capaces de desarrollar leyes, que nos cuenten cómo se está aplicando el reglamento de extranjería. Y en el tema de Eurovisión, yo creo que la cuestión sería que si finalmente se expulsara a Israel de Eurovisión, se daría la imagen en Europa de que Israel está haciendo algo mal, que quizás no todo el mundo lo tiene tan claro. Entonces yo creo que es más en términos de imagen que en términos de cualquier otra cosa, ¿no? Al final lo que sería el reproche a Israel y la petición formal y delante de todo el mundo, ¿no? De los que siguen la política, de los que no siguen la política, de los que les importa lo que está ocurriendo allí, de los que no, para saber que hay un país que está teniendo un comportamiento que es reprochable porque están muriendo niños, están muriendo mujeres por algo que tendría que ser inaceptable. Entonces, tampoco sé si es algo que se tiene que debatir en el Congreso o no, pero yo creo que sí, quizás como persona además que no sigue Eurovisión en ningún sentido. Sí creo que si hay tantísimos millones de personas que lo siguen, quizás sí que sería un momento para poder hacer un mínimo reproche. Y por lo demás, pues es que van a seguir así, van a seguir en bucle, lo decía Eva, hasta que finalice la legislatura. Y eso para los españoles es un drama, porque no van a ser capaces de ponerse de acuerdo absolutamente en nada y al final estamos perdiendo todos. Todo es política. Lo que pasa es que hay una política, la política de la M30, que salpica, evidentemente, y cada vez salpica más, pero que no tiene nada que ver con los problemas reales de la gente. Y evidentemente todo es política porque es política que se destina el dinero, si a educación o armamento, es política decidir si una travesía ferroviaria pasa por aquí o por allá, y es política rebajar la jornada laboral, y es política la política fiscal de la que he creído escuchar de lejos que habían comentado algo en la primera pregunta. Es política decir quién paga más impuestos o quién paga menos impuestos en este país. Y todo ese tipo de cosas son las cosas que de verdad le interesan a la gente que paga a estas personas por estar allí defendiendo los intereses desde la legítima ideología, evidentemente. Yo es que estoy a favor de que haya diferentes maneras de entender la vida, y por eso hay una alternancia en el poder cada cierto tiempo que debería hacer sentar a sus señorías, a los ministros y a los jefes de la oposición delante de los temas de Estado, porque, señor, te va a tocar gestionarlo a ti dentro de un tiempo, y luego volverá el otro partido a volver a gestionarlo dentro de un tiempo, y son cuestiones esenciales, ¿no? Entonces yo creo que contribuye mucho a la desafección ciudadana ver este tipo de debates que basados en el y tú más, que solamente echas en cara lo que te deja de interesar cuando reprochas la corrupción y en tus filas hay casos flagrantes y constatados por los tribunales incluso, en el caso del PP, por ejemplo, y yo creo que el llamamiento que hagamos desde todos los micrófonos, desde todas las asociaciones, desde todas las plataformas, debería en algún momento llegar a sus señores para que de verdad se pongan a trabajar en solucionar los problemas de la gente. También la oposición, hay que hacer una oposición leal, y hay que hacer una oposición con propuestas desde, insisto, y vuelvo al principio de mi intervención, con tus valores y con tu ideología, ¿no? Pero miércoles tras miércoles en la sesión de control del gobierno vemos que esto no va por este camino. 9:15 de la mañana. Un asunto más antes de que terminemos con la tertulia. No le hemos prestado mucha atención estos días, pero yo creo que también es importante, no solo para Madrid, sino para toda España. La situación del aeropuerto de Barajas, a dónde van y de dónde vienen, a dónde llegan muchas personas, ya digo, de Madrid, pero también aragoneses y de otras comunidades autónomas y de otros países. A partir de hoy, si van al aeropuerto de Barajas, verán que AENA refuerza los controles para acceder entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada como medida disuasoria para evitar la presencia de personas sin hogar que duermen en esas instalaciones. Esperanza, vamos a recapitular
¿Qué es lo que está pasando en Barajas? Pues que hace semanas que varias entidades sociales hicieron público un informe que revelaba que hay, ojo, entre 270 y 420 personas sin hogar viviendo en las 4 terminales del aeropuerto. La mayoría, casi el 80%, son hombres de entre 45 y 64 años. La mitad llevan 2 años o más en España y están empadronados en Madrid. Y ojo, porque el 38% tienen trabajo, tienen un empleo tan precario que no les permite acceder a una vivienda, así que van, trabajan y vuelven a dormir al aeropuerto. Esto han advertido trabajadores del aeropuerto, que no es de ahora, sino que lleva mucho tiempo, incluso un año. También ha habido empleados que a raíz de esta situación han denunciado problemas de salubridad, una plaga de chinches, de arañas, algo que eso sí, AENA ha negado. La situación en cualquier caso está claro que es compleja y tanto las organizaciones sociales como los sindicatos están pidiendo una respuesta coordinada por parte de las diferentes administraciones públicas implicadas. A partir de ahí, sobre todo desde que estas cifras se han hecho públicas, el asunto que lleva ya varias semanas en el centro de la pelea de la disputa política entre administraciones, ¿no? Sí, son constantes los cruces de acusaciones y de reproches entre el Gobierno central y AENA, por un lado. Escuchamos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Es un problema de gestión, es un problema de falta de capacidad y es un problema del colapso de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Es su competencia, tiene que resolverlo y tiene capacidades para poder hacerlo. Y por otro lado, enfrente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida, alcalde. Porque es obvio que ahí no hay solo personas que están empadronadas en Madrid, que también hay extranjeros que han llegado a Barajas, extranjeros en situación ilegal posiblemente, o extranjeros que están pendientes de una solicitud de asilo. ¿Es tan difícil de verdad pedir una reunión y venir con el censo y venir con los ministerios? Pues eso es lo que nosotros le pedimos al presidente de AENA. Así respondía ayer José Luis Martínez Almeida, el director de AENA, que ha pedido por carta una reunión con el alcalde de Madrid para buscar soluciones al respecto. Y mientras, ¿qué medidas se van a tomar? Lo decías al inicio, desde esta misma noche, a partir de las 9, AENA va a reforzar los controles nocturnos de acceso al aeropuerto para evitar la presencia de estas personas sin hogar. Controles de una veintena de agentes de seguridad entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana en 5 puertas de las terminales 1, 2 y 3 y otras 4 en la terminal 4. La verdad es que, Mónica, parece increíble, ¿no? Pero la cifra es esa, la cifra que daban las entidades sociales, entre 270 y 420 personas que no tienen hogar, que no tienen casa, que no tienen dónde dormir y que duermen en alguna de las 4 terminales del aeropuerto de Madrid, del aeropuerto de Barajas. Y seguramente lo más preocupante, si es que hay algo más preocupante todavía que esto, hay muchas de esas personas que tienen trabajo, que trabajan, pero que ganan tan poco que van a trabajar durante el día donde vayan y luego vuelven al aeropuerto a dormir. Trabajadores pobres, lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo y al final la solución está en cerrarles esas instalaciones. ¿Para qué? Para que se vayan a dormir a las calles de Madrid. Porque, claro, las administraciones, al tener diferente color político, son incapaces de llegar a un acuerdo, de hablar con ellos, de analizar qué está pasando y de tratar de buscar soluciones. Porque, ¿qué es lo que te rentabiliza más políticamente? Tirarte los trastos a la cabeza de unos a otros. Pues desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid hacia el Gobierno de España, que es del Partido Socialista, desde el Partido Socialista a Gobierno de España, a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que son del Partido Popular. Entonces, de tener unas personas que pueden estar más o menos controladas, y poder hacer un estudio o poder tratar de hablar con ellos y ver qué está pasando y escuchar a las asociaciones, que son las que les están dando algunas de las claves, a tratar de esparcirlo, cierras el aeropuerto, mejoras la imagen que se van a encontrar los extranjeros que vengan de fuera, a pasar las vacaciones a España y a disfrutar de ese gran turismo, ¿no? Porque aquí a los extranjeros que vienen a dejarse la pasta les ponemos una alfombra roja y a los que vienen a buscarse la vida pues les cerramos el aeropuerto, no vaya a ser que se queden a dormir allí. Es que la situación está tan complicada que al final está todo enquistado por la política y es una pena porque me parece que nos merecemos todos el que traten de fomentar un poquito más la gestión y tratar de resolver problemas. Isabel, ¿cuánto vale un piso? No, un piso, una habitación en Madrid. Infame en Madrid, compartida? O ¿cuánto vale? Si es que si una persona está trabajando y cobrando el salario mínimo o un poquito más, es materialmente imposible que viva en Madrid.
y bueno, ya si tiene familia ya ni te cuento, ¿no? Quiero decir, el problema es un problema de fondo, el problema es muy llamativo porque evidentemente Barajas es la puerta de entrada, ese turismo del que hablabas, o a la gente que va y viene, evidentemente, pero da igual, si es que si van a cerrar las 4 puertas o las 5 y no van a dejar entrar a esas personas al aeropuerto, pues esas personas irán a dormir a los portales o a los cajeros o a donde sea, porque no tienen casa, y los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid en este caso, porque quieran o no, hay un reparto de competencias y dar una solución a esas personas es en primera instancia competencia del Ayuntamiento en cuestión, en este caso el de Madrid, no les está dando una solución. Efectivamente, AENA es una infraestructura estatal y debería haber una conjunción de instituciones ahí para intentar buscar una solución a eso. Pero es que es un problema, primero, de fondo. 400 personas es fácil de solucionar, creo yo, para un ayuntamiento como el de Madrid. Lo sería difícil para el de mi pueblo, pero para un ayuntamiento como el de Madrid yo creo que es fácil de solucionar. Pero da igual, porque si no son esas 400, luego serán otras 300 y luego volverán a subir los precios y vendrán fondos buitre a intentar echar a la gente de sus casas y estaremos otra vez en las mismas. Entonces yo creo que hay que ir a también atacar de verdad el problema de fondo, que es el principal problema que tiene este país ahora mismo, que es el problema de la vivienda. Cierro contigo, Eva. Sí, bueno, lo cierto es que es bochornoso que de esas 400 personas casi el 40% tienen trabajo. Y no haber visto a nuestros representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, pero también del Gobierno Central y del Ministerio de Inclusión, acercarse hasta el aeropuerto a ver qué sucede con esas personas, ponerse al lado de las organizaciones que están tratando de ayudarlas y resolverlo de tal manera que puedan ser acogidas por los servicios sociales. O sea, es que no puede ser que veamos a nuestros cargos políticos viajando a otros países para acoger o hablar de la acogida internacional, de los migrantes, hablemos de la modificación de la ley de extranjería, que estemos comprometidos con la realidad de los migrantes en nuestro país y fuera, y tengamos a 400 personas durmiendo en el aeropuerto de Barajas, de las que nadie se quiere hacer cargo, y que haya un cruce de acusaciones absolutamente vergonzoso y vergonzante para Madrid, para todo el país, y que no se pueda resolver, ¿no? por un desacuerdo de competencias en el que, aunque la máxima responsabilidad es del Ayuntamiento de Madrid, no solo, y si se necesita reforzar esos recursos, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y además somos muy conscientes de que es la punta del iceberg de una realidad que no se ve y tras la que hay una situación de precarización de salarios y sobre todo de un coste de la vivienda y de la vida en ciudades como Madrid, que es inasumible para una población muy numerosa de miles de personas. Vamos cerrando. Banda sonora del día, mensajes de los oyentes, son las 9:23. Esta mañana Mónica Fuentes. Mónica, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues a ver, es Revolución de Amaral, que nos regaló 2 maravillosos conciertos hace unos cuantos días, y porque yo creo que al final tendríamos que ir hacia ahí, ¿no? Hacia una revolución cívica en la que tratemos de cambiar las cosas, que en lugar de tanta política haya más gestión, que se respeten los derechos humanos, porque al final, si todos miramos hacia otro lado, la situación se mantiene y yo creo que es injusto para millones de personas. Entonces, pues vamos a ver si por lo menos podemos alzar nuestra voz hasta donde se pueda y tratar de cambiar las cosas.
de lo que te cuentan los oyentes, de lo que piensan los oyentes, ¿qué destacamos, Esperanza? Nos quedamos con dos mensajes. El de Marimar sobre la gratuidad de las escuelas infantiles. Ella cree que esto no va a resolver la natalidad. Tener un hijo no es solo que me lo eduquen gratis hasta los 16 años. Puestos así, dice que me den también gratis las carreras, los máster y todo hasta que se independicen. Creo, dice ella, que sería más efectivo y lógico seguir aumentando los permisos paternos y para cuidados de los hijos que la gratuidad de las guarderías. Y sobre el accidente del tranvía de ayer, Chema nos dice que sobre todo hay que hacer respetar a patinetes y bicis las normas de circulación. Son un vehículo más, no respetan nada, dice, ni se hace porque lo respeten. Aquí lo vamos a dejar. Que vaya muy bien la mañana, Mónica. Buena mañana. Buen día, Isabel. Un abrazo, que hasta vaya luego. muy bien. Eva, un abrazo. Venga, feliz miércoles. Todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas y al fin lo van a ser, cantadas con rabia por los que siempre callaron. Oh, siento que llegó nuestra hora. Esta es nuestra revolución, porque siento que este es el momento. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Oye, ¿a dónde van el papel y el cartón? ¡Al azul! ¿Por qué gritas? Porque te lo digo alto y reciclaro. Envases de cartón, papel, periódicos y revistas al contenedor azul. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Quedan 2 jornadas y aún no hay nada decidido. Este fin de semana, jornada de emociones fuertes en Aragón en Juego. El sábado, baloncesto. Desde las 5:30 de la tarde, Juventud, Casa de Monzaragoza. Y el domingo, doble cita. A partir de las 6, desde la Romareda, ¡Vaya disparo! ¡Será córner para... Real Zaragoza, Deportivo de La Coruña. Y Cádiz, Sociedad Deportiva Huesca. ¡Qué paradón de Dituro! Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. El mundo de la ciencia en Ágora. Abrimos nuestro Ágora, bienvenidos. Zetas, la voz de los más jóvenes. ¿Crees que la tendencia, Pablo, va a ser a que ya todo el mundo ligue por Instagram? La tradición y la innovación de la cocina en A Fuego Lento. Hablamos de un postre tradicional hecho con... Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido donde y cuando quieras. Javier González, director técnico del Acorio de Zaragoza. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Encantado de estar otro miércoles con vosotros. Mañana es el Día de la Biodiversidad, Javier. Mañana estamos de celebración. Mañana el Acuario de Zaragoza, la Fundación Acuario de Zaragoza, es como para vosotros el Día de la Radio, sí. Para vosotros el Día de la Biodiversidad, porque realmente es el leitmotiv principal de una instalación, de un equipamiento como un acuario, como un zoo del siglo XXI. Y es proteger, salvaguardar, explicar y disfrutar de esa biodiversidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente proteger la biodiversidad, Javier? Pues fíjate, te empezaré diciendo, Javier, que la vida apareció hace unos 3.500 millones de años. Los primeros vertebrados, que eran pececillos sin mandíbula de pocos milímetros, hace 600 millones de años. Y nosotros, los importantísimos Homo sapiens sapiens, hace 300.000 años. O sea, 3.500 millones de años, 300.000 años. Si hiciéramos la historia de la vida en 24 horas, nosotros llevamos milisegundos en el planeta. Solamente por eso mereceríamos respetar y salvaguardar lo que ha tardado 3.500 años en formarse. Pero aparte de eso, si ya somos un poco más egoístas y pensamos los beneficios que nos da la biodiversidad,
Desde luego, el primero que te digo es el respeto a algo que no es nuestro y que tenemos que dejar a nuestras generaciones. O sea, yo no concibo que nuestros hijos no puedan disfrutar de lo que hemos podido disfrutar nosotros. Pero aparte de eso, si somos egoístas, la alimentación. Ahora con la famosa crisis del COVID y cuando se fue la luz, que te quedas sin supermercados, parece que es que el fin del mundo, y lo es, pero es que esa alimentación, mucha está basada en la biodiversidad. La protección contra el cambio climático. Importantísimo el estudio para nuevas medicinas, para curación de enfermedades, evitar zoonosis. Como recurso económico, la pesca, el turismo. Cada vez hay más turismo vinculado a la naturaleza. Realmente hay muchos países que a día de hoy tienen la base de su economía en el cuidado de esa biodiversidad. La resiliencia a los desastres de naturaleza. Está comprobado que, si te pongo un ejemplo concreto, que los manglares son piezas claves para la protección de los tsunamis en ciertas zonas del planeta. Por lo cual, realmente son tantos los beneficios que nos da la biodiversidad que por encima de... O sea, que casi por egoísmo nos conviene mucho salvaguardarla, si no queremos hacerlo por ese respeto intrínseco y por ese acervo cultural y genético que tenemos dentro de las diferentes especies, por lo menos por egoísmo. Me decías ayer, Javier, cuando hablábamos del tema de hoy, que Aragón tiene una posición privilegiada, ¿no?, en lo que se refiere a biodiversidad en España, y que España, a su vez, es el país con una mayor riqueza de biodiversidad de toda Europa. Así es. O sea, nos lo preguntan en un trivial y no lo hubiéramos dicho ninguno de los dos. Bueno, yo por lo menos. Yo de España sí, de Aragón tenía mis dudas. ¿Sí? Pero yo de España sí, porque España... ¿Cómo se explica esto? Pues es una explicación, digamos, relativamente sencilla. La posición geográfica de España, ser una península, estar aislada de los Pirineos, del resto de Europa, esa posición geográfica relativamente cerca del Ecuador, que da unos climas más benignos y mucha variedad de climas. O sea, esa geografía, ese relieve produce que en España haya clima mediterráneo, clima de montaña, clima costero, clima oceánico, clima continental, y eso repercute de forma directa, ese aislamiento y esa diversidad de climas, a que la evolución haya permitido que en España haya más de 1.500 endemismos. O sea, en España hay más de 1.500 especies que en todo el mundo mundial solo están en España. Y la base de todo es eso, la base de todo es esa posición geográfica, ese relieve y ese posicionamiento, digamos, un poco planetario. Y eso también está unido al carácter insular de parte de nuestro territorio. Las islas son zonas de biodiversidad muy interesante porque están todavía más aisladas, igual que Australia con los marsupiales. Las rutas migratorias. Por España pasan cientos de miles. Aquí hablamos hace meses de las grullas, que pasan que se quedan algunas en Oyocanta, pero otros van a migrar. Ayer leí una noticia de que había pasado, si no me equivoco, por la zona del estrecho de Gibraltar, la especie de tiburón más grande que hay en todo el planeta con una... El peregrino. Sí, es verdad. Bueno, es que el estrecho de Gibraltar es un sitio maravilloso para ir a ver pájaros, para disfrutar de la fauna marina que allí vive. Y efectivamente el peregrino... Porque te digo una cosa, Javier, gracias a la Unión Europea ha puesto en valor esta biodiversidad, ha formado y la ha dado a conocer, ha hecho legislación, ha hecho leyes que obliga a protegerla. O sea, la pertenencia a la Unión Europea también nos ha ayudado a salvaguardar y a mantener esa biodiversidad. Claro, lo que pasa es que estamos diciendo, España es el país con una mayor riqueza de biodiversidad de toda Europa, entre otras cosas por el carácter insular. En algunas zonas, sí. Y al mismo tiempo decimos, Aragón, cuarta comunidad autónoma con una mayor riqueza de biodiversidad. Efectivamente. Aquí hay un contraste, Javier. ¿Cómo se explica? Aragón no tiene islas de momento, que todo se andará, pero es verdad, pero Aragón a nivel geográfico tiene un carácter parecido. Le falta la costa, pero tiene un carácter parecido a España. Es una comunidad relativamente grande, en la cual se ven zonas montañosas, se ven zonas de media montaña, como Sierra de Guara, como el Sistema Ibérico, se ven zonas desérticas, como los Monegros, y se ven zonas protegidas. Quiero recordar que el Parque Natural Nacional más antiguo de España está en Aragón, es Ordesa. Entonces, esa protección a los espacios naturales y esos diferentes ecosistemas que hay en Aragón, Monegros, Guara, alta montaña, genera... Y el aislamiento también de los Pirineos genera que Aragón también sea la quinta comunidad autónoma en cuanto a biodiversidad. También te debo decir que Aragón hace una gestión espectacular
de sus zonas protegidas y su diversidad. Aragón es de las comunidades españolas que tiene más espacios protegidos, que mejor gestiona sus espacios protegidos, que tiene proyectos de conservación más ambiciosos, y eso, o sea, estos diferentes factores que hemos ido comentando hace que Aragón tenga esa trascendencia en lo que se refiere a biodiversidad. Javier, has preparado lista de los países del mundo con una mayor riqueza de biodiversidad. Has preparado una lista que dice, viene a decir país y cuántas especies tiene. Venga, vamos con el ranking. Pues mira, esa lista se ve muy sencilla, que es en las zonas, en los puntos calientes tropicales, ya sea arrecife de coral o ya sea selvas amazónicas. Entonces, en esa lista empieza Brasil, sigue Colombia, Australia, Venezuela, y realmente lo que te digo son las zonas más, Perú, las zonas más vinculadas a espacios tropicales, donde el medio ambiente es más benévolo. O sea, es mucho más fácil que haya mucha biodiversidad en un clima tropical con temperaturas más agradables que no en la Antártida, donde hace 20 grados bajo cero 10 meses al año. Ya. Entonces, zonas tropicales, Brasil, Colombia, Indonesia, Australia. ¿Cuántas especies diferentes puede haber, por ejemplo, en Brasil? Pues fíjate, en Brasil más de 100.000. Más de 100.000. Bueno, en España tenemos 85.000, ¿eh? En España 85.000. La media europea son 40, 45, España 85.000, de las cuales 1.500 son endemismos. O sea, estamos más cerca de Brasil que de Alemania. Por eso te digo que España somos unos privilegiados, y eso, Javier, casi nos obliga más a cuidarlo, a hacer una buena gestión de ellos, a disfrutarlo, porque tener 85.000 especies diferentes en nuestro territorio, que es relativamente pequeño como país, España es un país relativamente pequeño, nos tiene que comprometer más. Hombre, pues si nos comparamos con Brasil... Por eso. Pero ya te digo que tener 85.000 especies nos hace ser líderes de biodiversidad en Europa y muy importantes a nivel mundial. ¿Cuántas especies de animales y de vegetales existen en todo el planeta, Javier? Pues ese número, actualmente hay unas 350.000, 400.000 de plantas, de vegetales, y más o menos 1.400.000 de animales. Pero ese número, Javier, cada minuto varía, porque todos los días se describen decenas o centenares de especies. Muchas son unicelulares, muchas son muy pequeñitas, son especies, no son elefantes ni son mamíferos, pero todos los días se describen centenares de especies, por lo cual actualmente estamos cerca de 2 millones, pero en 20 años podrán ser 2.300.000, 2.400.000, pero actualmente cerca de 2 millones, que es un número importante. Pero estoy seguro, Javier, que nos quedan por descubrir otros 2 millones o más. Así que disfrutemos de la naturaleza, seamos naturaleza, como dice Odile, y sigamos describiendo especies para llegar a esos 3-4 millones, protegiéndolas, disfrutándolas y sacando partido de ellas, haciendo una gestión sostenible de las mismas. Javier, que vaya muy bien el Día de la Biodiversidad, que lo celebréis como tiene que ser. Muchísimas gracias, y lo celebraremos porque es un día trascendente para la Curia de Zaragoza y para la sociedad. Que vaya muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y 38, las 9. Las palabras dejarán de brotar, sin querer matar dejan heridos, no han querido, faltará la verdad y la sinceridad no va contigo. Las palabras escogen el momento, prefieren el silencio a tanto ruido, han decidido. Esta semana tenemos clase de lengua. Vamos a saludar a nuestra profesora Natalia López Cortés, profesora de Filología de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas. Buenos días. Bueno, la palabra protagonista de la semana es esta. La fiesta de Ábalos con un grupo de mujeres prostitutas en el Parador de Teruel. Ya ha comparecido el director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez. La noche del 15 de septiembre de 2020 en el Parador de Teruel fue absolutamente normal. Llevó prostitutas al Parador de Teruel. Con lo que ha pasado en el Parador de Teruel y todavía tarda una semana Paradores de España en emitir un comunicado. Así que parador es la palabra de la semana. La estamos escuchando mucho estos días, sobre todo por informaciones relacionadas con el Parador de Teruel y con Ábalos. Claro, en esta sección no vamos a indagar en qué se hizo o no se hizo en el Parador,
Porque aquí, ¿qué necesitaríamos? Un profesor, no sé. No sé de criminalística igual, ¿no? Podría ser, por ejemplo. Pero bueno, no es el caso. Sí que vamos a desentrañar los misterios que esconde esta palabra. Parador, ¿tiene historia o no tiene historia? Tiene Natalia, historia. ¿sí? Te la voy a contar. Venga, pues dale. La formación de esta palabra es en sí bastante transparente, ¿no? Parador viene de unir el verbo parar y el sufijo dor. La última vez que estuve aquí hablamos del sufijo on, que encontrábamos en la palabra apagón, y decíamos que podía tener muchos significados. Pues con el sufijo dor nos pasa lo mismo. El más prominente, el que más utilizamos, es el que vinculamos con el agente, es decir, con quien realiza la acción. Así lo que hacemos es pasar de un verbo a un sustantivo que expresa quién está haciendo esa acción del verbo. De jugar, jugador, de organizar, organizador, y todo esto son procesos regulares que forman parte de nuestra competencia como hablantes. No somos conscientes de que sabemos todo esto, pero lo sabemos. Os planteo un pequeño experimento que he hecho. Le he pedido a ChatGPT que se invente un verbo y que me dé un significado, ¿no? Y me ha propuesto lo siguiente, el verbo trunchear. ¿Esto qué es? Según ChatGPT, significa improvisar una solución creativa, aunque poco ortodoxa, para resolver un problema urgente. Claro, es la primera vez que escuchamos trunchear, porque se lo ha inventado ChatGPT, pero si ahora preguntásemos a cualquiera de nuestros oyentes cómo llamaríamos a una persona muy mañosa, muy buena en esto de trunchear, la respuesta que nos daría sería truncheador. Sí. Según esto, entonces, pues parador lo que significa es alguien que para, y esta es la primera acepción que se recoge en el diccionario, que para o se para. Esta lectura es, como decíamos antes, transparente, desde el punto de vista de su estructura, ¿no? Podemos descubrir su significado sabiendo qué significa parar y sabiendo qué significa dor. Aunque tenemos otros significados que van perdiendo esa transparencia. Por ejemplo, el diccionario recoge una acepción que es dicho de un caballo o de una yegua que se para con facilidad o que lo hace bien, es decir, quedando cuadrado y en buena postura. Un significado muy específico. Sí. Luego tenemos otro que se utiliza exclusivamente en Bolivia, que es el de parador, como un adjetivo que se refiere a una persona insolente. Pero claro, sí. No vamos a decir nada no sobre vamos a decir la nada. insolencia. No. Y los paradores. Eso es. Que son protagonistas estos días. No vamos a decir nada. Bueno, estos significados no son en los que pensamos normalmente al escuchar la palabra parador, o al menos no tienen mucho que ver, Natalia, con el parador de Teruel, ¿no? Del que estamos hablando tanto estos días. Efectivamente, en este caso, parador significa posada o mesón, y en España hace referencia a un tipo de establecimiento hotelero, ¿no?, que depende de organismos oficiales, los paradores nacionales de turismo. La estructura morfológica de este significado también es interesante, y es que dor no solo lo vinculamos con agentes, sino también con lugares. Comedor es el sitio donde se come, por ejemplo. El hecho de que el sufijo pueda significar dos cosas implica necesariamente que el sustantivo que se forma con él también pueda tener esos múltiples significados. Pensemos, por ejemplo, en una oración como: este niño, que es muy buen comedor, está tomando la merienda en el comedor. En el primer caso tenemos el agente y en el segundo caso tenemos el lugar. Pues esto es lo que ocurre con parador. Parador es también el lugar donde se para. Y este significado, ¿no?, de parar como el lugar donde se para, tiene ese sentido de descansar. Vinculamos los paradores ahora en la actualidad con el turismo, el descanso, las vacaciones. Bueno, hemos salido a la calle a preguntar a la gente a ver qué les evoca esta palabra, qué les suena parador. Y esto es lo que nos han contado. Parador, pues un hotel. Sí, también, un hotel. Puede ser también un parador de comida o de otra cosa, pero vamos, lo que primero es el parador, tenemos el hotel. Algo desolado. O sea, siento que ya no se usa tanto, pero a lo mejor yo la usaría. Suena algo para parar, pero no sabría decir el qué. Pues un hotel bonito, en un sitio ideal, que depende del gobierno, ¿no?, de Aragón o de donde sea. Ábalos. Un lugar que se aprovecha mucha gente de ellos, que son del Estado, que dependen del ESE y los sinvergüenzas se aprovechan de ella. Parador. Pues un lugar donde se para la gente, ¿no? Teruel y el ministro. Yo, por ejemplo, yo he estado en el parador de, por ejemplo, de Pineta y es otra cosa. Y entonces no puedes juzgar todo por lo mismo. ¿Qué te parece lo que nos han dicho los oyentes? Hay varias líneas aquí, ¿no? La periodística, la de Ábalos. Hay una línea que parece que ha sido más coincidente, ¿no?, la gente en ella, que es la de un lugar de descanso, un lugar chic.
Y luego hay algún oyente joven que decía que todo lo contrario, ¿no? Algo un poco rancio. Un poco antiguo. Sí. O sea, que parece que sí que hay un factor aquí también de edad, que también pasa mucho, ¿no? Con la interpretación de las palabras. Y bueno, es verdad que esa idea de antigüedad tiene que ver con lo que te voy a contar ahora. Porque es importante que nos demos cuenta de que el significado específico de nuestros paradores viene de ese significado más general de mesón, que es, como decíamos, mucho más antiguo. Y a lo mejor en ese momento el parador no era algo tan idílico, sino más bien era un lugar de paso en el que parabas, descansaras o no, en uno de esos viajes que se tenían que hacer de un punto a otro y que siempre eran muy largos, ¿no? El significado de Parador Nacional de Turismo, reflejado así con todos sus apellidos, se incluye por primera vez en el diccionario en 1992, aunque el primer parador oficial se inauguró, según he podido comprobar, en 1928 en la Sierra de Gredos. ¿Y cuándo se incluye el significado más general de mesón? Pues nada más y nada menos que en el 1780, que es cuando se publica el que se considera el primer diccionario académico. Aquí nos proporcionan la siguiente definición: el mesón en el que se admiten carros o galeras y otros carruajes que regularmente tiene un gran corral o patio con soportales. Aún nos podemos ir todavía más atrás. Para ello he utilizado una herramienta que está disponible online de la Academia que se llama Corde, que es un corpus diacrónico del español en el que se pueden buscar palabras desde los primeros testimonios escritos de nuestra lengua, y en parador he encontrado usos que se remontaban hasta 1576, o sea que es una palabra con muchísima historia a sus espaldas. El testimonio de este año de 1576 nos dice: al lado de esta huerta están los mesones, abrevadero y parador de los carros que vienen con trigo, carbón y otras provisiones. Por tanto, se vinculaba con esa idea de parar en el viaje para que el viajero y sobre todo su montura recargaran un poco las pilas. Bueno, pues oye, Natalia, ya tienes sitio para irte de vacaciones, ¿no? Eso es. A un parador. A un parador. A un parador, claro. Que vaya muy bien, Natalia. Muchas gracias. Gracias. Y 47 las 9 el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me... Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Muy buenos días. La sutileza de la información, la sotileza, como decían antiguamente. El parador de la información también. Qué bien, cómo me gusta. Donde paran las noticias. Cómo me gusta que seamos sutiles, elegantes y educados. ¿Qué nos hemos dejado de contar hoy? Nos hemos dejado, no sabemos si por malicia, por dejadez o vagancia, una serie de informaciones muy importantes, y la primera trata de un animal que se rebela contra las leyes humanas. Atentos. Supervelocidad. La encuentras en la sopa. Es como comerse un plato de frutas rojas. Yo no sé lo que tiene aquella inmensa... Un pato volador captado por una cámara de velocidad podría ser reincidente. Un pato en Berna, Suiza, vuela a ras, hace un vuelo rasante. El ánade real, sabéis que los ánades reales son esos patos que tienen así como un cuello, que llevan esto como los curas, y un verde muy especial, y pasa el tipo por el radar haciendo un rasante espectacular a 54 por hora, cuando solo se puede ir a 30. Salta el radar y se le ve en la foto al pato. ¿Qué pasa? Que lo ha hecho más veces. Está vacilando. Necesitamos que los patos sean educados y hagan este tipo de cosas también en Aragón. Yo creo que nos vendría bien, porque así nos tocaríamos a menos multas por persona. Y luego también hay que hacer una reivindicación. Los patos vuelan, señoras y señores. Cerca de mi casa hay unos patos que han empezado a investigar y salen mucho. Yo vivo cerca del río Huerva. Y los patos como que se dan un paseo, se van hasta una clínica de fisio que han abierto. Ahora hay una clínica de fisio en todas las manzanas, una frutería y un dentista. Entonces se van hasta la ¿Por qué? ¿Cuál es tu teoría? Esto tendríamos que investigarlo, pero bueno, creo que claro, la gente está muy necesitada de fisios. La fruta, pues lo mismo, la comida de sana. Fisios también, la fruta. Y también para pintarte las uñas, de esto hay mucho. Ostras, también. Es verdad. Cómo me gusta el concepto salón de uñas. Salón de uñas podría ser título de película o de novela. Salón de uñas. Y luego igual un número, salón de uñas 471. Bueno, total, que la gente los trata como si fueran animales indefensos, y el pato, cuando quiere, levanta el vuelo. Entonces, no, déjenlo. Igual que el pato de la glorieta sasera, que ya se ha hecho fuerte y junta los cañones, lo mismo, no sufran por él, que el pato cuando quiera saldrá volando.
Vale. Bien, vamos a educar patos para los radares. Yo creo que además es muy divertido, y ser policía y de repente estar viendo coches y de repente entre un Opel Astra y un Opel Kadett ver un pato, pues es algo que te alegra la mañana. Pues sí, qué mejor. Seguimos hablando de aves, dijimos que seguiríamos un asunto y vamos a cumplir con ello. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Esta canción la compuso un suizo que se llama Thomas Werner, y cuando conoció a María Jesús le dijo: toma, llévate esta canción y ponle letra. Bueno, total. Toma, llévate esta canción y márchate. Sí, no, le vio futuro, fue en un festival de canciones. Bueno, dijimos que había manifestaciones antipajaristas. Hay un colectivo que cada vez es mayor, que dice que los pájaros no existen, que son drones colocados por los gobiernos para espiarnos, y hubo una convocatoria en diferentes capitales. Y en España la tuvimos el 17 de mayo, pasado fin de semana, en España. Hubo una concentración. En España la tuvimos en España. Perdón, en Madrid, capital de España, perdón. Hubo unas 100 personas. Quizá la cosa empezó como de broma, pero se está volviendo seria. Es como un poco el terraplanismo de los animales. Y entonces había carteles que merece la pena leer. Sobre todo este que nos atañe a los aragoneses: Teruel existe, los pájaros no. Este era muy bueno. Paloma de metal, tu vuelo es ilegal. Pío pío dice el dron, pero lo que quiere es tu ubicación. Entonces, esto va creciendo. Los comentarios a las publicaciones son increíbles. Dice, hay mucha gente insultando, haciendo reflexiones graves, diciendo es increíble que haya gente así. Pero la realidad es que tenemos que seguir. El contrainformativo está obligado. Ya sabemos que estas cosas... ¿Hablarías de éxito de la organización con esos 100 asistentes? Sí. Yo creo que el siguiente paso es vigilar. ¿Crees que pueden conseguir representación en las próximas elecciones generales en el Congreso? No tanto, pero creo que la próxima convocatoria podemos juntarnos unos cuantos aquí en Aragón. O sea, tú te incluyes ya. Bueno, yo tengo tentaciones, lo confieso. Sí. Observo los pájaros y también creo que... Yo quiero decir, si cantan eso, Teruel existe, los pájaros no, pues es verdad que la tentación resulta atractiva para todos, ¿no? Nos lo han puesto ahí la muleta, y entonces puede que entremos. Mira, un eslogan provincial, un eslogan de cada provincia les podría hacer ganar adeptos. Está todo. Sí, esto está todo pensado. Y ahora vamos a hablar de una gaviota, y habéis hablado antes de biodiversidad. Un saludo para Javier, que sé que nos escucha desde el coche. Y atención, porque aquí vamos a hablar de adaptación de las especies animales. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Una gaviota aprende a maullar para obtener comida en Estambul. Estamos escuchándola. Esto es una gaviota. Es una gaviota. Me había parecido una vaca. Es una gaviota que intenta maullar. Han puesto una máquina en la cual tú echas dinero y cae comida automáticamente para los gatos callejeros en Estambul. Entonces las gaviotas se colocan cerca y maullan como diciendo: yo también quiero, dadme a mí también. Entonces... es bonito verlo porque las gaviotas son animales un poco... están cogiendo un poco papel de paloma ya, ¿no? Si las palomas eran la rata del aire, la gaviota ya no sé si es la paloma del mar. La paloma del mar, sí, la paloma del mar o la rata gigante, ¿no? Entonces, bueno, la gaviota tuvo un momento que era romántica, luego se politizó, las 100 gaviotas de Duncan Du, todo aquello, luego la del PP, al final la del PP se ha diluido, y entonces es verdad que la gaviota está buscándose las castañas allá como puede, ¿no? Entonces, robándole comida al gato a través del maullido. Hay gente que también, el ser humano esto lo hace muy bien, ¿no? Adaptarse, trabajar otro tipo de necesidades, pero es verdad que a veces los animales nos dan lecciones de humanidad. Eso da. Sí, toda la razón. Como me gusta esta frase. Y vamos a hablar ahora también de delfines. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya. Los delfines hacen alianzas, los delfines machos, quiero decir, hacen alianzas entre ellos para ligar y les duran 15 años. Pues sabéis que los tipos tenemos nuestras estrategias, ¿no? Hacer cobertura, hacer el aclarado, aguantar a la amiga pesada, llevarte a la amiga fea, bueno, todo ese tipo de cosas que hemos trabajado muchas veces, y entre los delfines lo tienen trabajadísimo. Entonces yo reconozco haber viajado una vez a Pamplona solo para llevarme a 3 amigas, y lo hice muy bien, ¿eh? Entonces, los delfines, sí, me dijo un amigo: ven, que estoy muy mal, necesito... Entonces fui allí y hice un trabajo... Por favor, no sigas. Bueno, entonces se ha hecho un estudio en Nueva Zelanda y se ha dado cuenta que los delfines tienen estrategias para cortejar y que se guardan los favores uno a otro. Dice: por aquello de Pamplona, ahora tú tal, ¿vale? ¿Bien? Sí. Interesantísimo. No te rías, no, Esperanza, que esto pasa y todos lo sabemos.
Un día os hablaré cuando di clases. De esto. Yo di clases a un grupo de mujeres de cómo ligar. Y a veces me las encuentro por la calle y me dicen, me fue de maravilla. ¿Ah, sí? Están todas ya colocadas, sí. Eran tiempos en los que yo trabajaba en una sucursal bancaria y no teníamos mucho trabajo y las vi muy aburridas y dije, venga, y hasta les ponía exámenes. Pero bueno. Esto para mañana. Sí, pero no nos sigas por ahí que al final vas a acabar justificando todos los despidos que ha habido en los bancos en los últimos años, ¿sabes? Sí, bueno, un día contaré. Pero ahora vamos a ponernos serios porque tenemos que hablar de una reivindicación territorial que aquí en el contrainformativo nos ha quedado clavada como una espinita. Óscar Vegas, bienvenido. Hola, buenos días. No sé cómo acabará esto. Acordaos la última vez que me convocaste al contrainformativo. Me dijiste, vete unos minutitos antes. Te he dicho que esto es blanco, balance de blancos. Esperanza me dio el otro día el chivatazo y me dijo, atención, escúchate la caviera. Están pasando cosas en la caviera. Escúchate la caviera del viernes, ¿vale? Concurso de castillos. Me lo escucho y digo, no acaba nunca esto. Había un castillo ahí, una persona, otra persona, 40 y tantos intentos. ¿Es así? 40 y tantos, sí. Bueno, colapsaron las líneas de teléfono directamente. Bueno. O sea, que lo de Telefónica sí, fue vuestra culpa del otro día. Eso sería otro asunto, pero las líneas de la radio suelen tener problemas cuando hay ese aluvión de llamadas los viernes. No suele pasar con demasiada frecuencia. Sí. De Sola y Saldaña tienen el corazón en Novayas. A ver. Sí, señor. Mi padre nació allí, mira, en el castillo. El muro del siglo XII es parte también de la casa de mi padre, de mis abuelos. Qué bueno. Y de Sola también tiene familia en Novayas. ¿Sí? ¿No? Sí. Mi padre también es de Novayas. Exacto. Fíjate qué coincidencia. Qué bueno, pues lo descubrimos en la radio, Saldaña. Lo descubrimos aquí no hace mucho. Nos parece intolerable que no se haya acertado el castillo de Novayas y también estamos investigando el asunto. Pero antes vamos a saludar al alcalde, que lo tenemos al otro lado y queremos hablar un poco con él. Oye, te quedan 2 minutos, Saldaña, para Pedro que Luis despidamos el programa. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí 2 novalleros un poco indignados. Vamos a ver si podemos arreglar aquello que pasó el viernes, porque no. Qué vergüenza. Y sobre todo hemos abierto una línea de investigación por uno de los últimos que llamó diciendo Malón. Hoy va. ¿Qué pasa entre Malón y Novayas? No, yo creo que el que lo hizo, no sé, Pedro Luis, ¿qué opinas? Lo hizo aposta. Hombre, esto es para fastidiar, alcalde. ¿Había mala uva o no? Yo espero que no. ¿No? Yo espero que fuera un despiste. Bueno, entonces. Espero que fuera un despiste. Además, yo creo que tuvo que ser. Para mí, quiero pensar que es un error, ¿no? Porque todo el rato me estabas llamando Óscar alcalde. Y en cambio, pues como dije, en Malón hay alcaldesa. A mí esa respuesta me sorprendió muchísimo. Bueno. Fue contundente. Bueno. En Malón hay alcaldesa. Sí. Estos de Malón. Sí. Alcalde, ¿es verdad que van a llevar el tema al pleno o no? Al final no. ¿Perdón? No, digo, si van a llevar este tema al pleno, de que hicieran falta 45 intentos, uno apuntando a Malón. Bueno. Yo creo que se hizo un poquito largo, tal vez. Claro, para los que estamos ahí en el programa metidos en medio, pues yo estaba disfrutando, la verdad. Pero me sorprendió porque hubo gente que estuvo muy cerca. Muy cerca y yo muy cuando lejos. empezaron a decir Trasmoz y cuando empezaron a decir tan cerca a los sitios, dije, bueno, esto ya tiene que estar, ¿no? Pero bueno, la verdad que la gente se fue un poquito después, que ya Óscar además había dicho que era la comarca de Tarazona y el Moncayo. Claro. El haber respuestas que no tenían nada que ver con nuestra comarca también era sorprendente. Unas clases de geografía nos hacen falta, ¿eh? Sí. Total. Que tenemos que terminar el programa, Saldaña, que es que saluda muy tarde el alcalde. Vamos acabando, va. Cerca de la casa de la Media Talega, enfrente del Chamberí, enfrente de Casa de la Cabila, eso hubieran sido pistas mejores. Claro que sí. Pero bueno. Un taxista también. Exacto, bueno, en fin, cerca del medio mundo. Ya daremos algún consejillo más. Viva Novayas y viva el castillo de Novayas. Alcalde, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós, Pedro. Aquí lo dejamos. Hoy ni tiempo hay para que digas que nos vais a contar la cadera. Pues nada, que pero lo la escuchen cadera a va a partir de estar las muy 10 y bien. pico. Que vaya bien la mañana para Adiós. todos. Buen día. Mañana volvemos a madrugar a las 7 las noticias. Y ahora sigue la radio, por supuesto. Hasta mañana.